Corte de vegetales. Los vegetales en tiras, cubos o rodajas aparecen en la mise en place de incontables recetas. Los tipos de corte son muy variados y cada uno recibe un nombre específico. Es importante saber identificarlos, como también cuidar que todos los trozos resulten parejos en forma y tamaño. Así se consigue una cocción uniforme y una buena presentación. La mayoría de los cortes son aptos para cualquier hortaliza o verdura. Algunos se aplican únicamente a determinados vegetales y en estos casos particulares figura la aclaración pertinente. Cortes básicos. Aquí tenemos dividir el vegetal en trozos de la longitud requerida. Aquí. Después tenemos otro con mandolina o cuchillo, dividir los trozos en láminas del espesor que corresponda. Luego aquí tenemos superponer las láminas y cortarlas en bastones. Y aquí tenemos cortar los bastones en tiras o cubos de acuerdo con el tipo de corte que exija la receta. Estos son los cortes básicos. Luego pasamos a cortes en juliana y brown eyes. En juliana tenemos tiras de 2 milímetros de ancho por 2 milímetros de espesor y 6 centímetros de largo. Y brown nose tenemos cubos de 2 milímetros de lado. Corte de vegetales. Jardinera, macedonia. Jardinera son tiras de 4 milímetros de ancho por 4 milímetros de espesor y 4 centímetros de largo. Macedonia son cubos de 4 milímetros de lado. Mirepoix, cubos medianos. Corte irregular de 1,5 centímetros de lado. Y en el otro lugar tenemos cubos medianos de 1 centímetro de lado. Abajo plantea cubos grandes de 2 centímetros de lado. Luego paisana, cuadrados de 1 centímetro de lado y 1 milímetro de espesor. Nota: las medidas dadas por los diferentes cortes son orientativas, no absolutas. Por ejemplo, una tira de 3 milímetros de ancho por 1 milímetro de espesor y 5 centímetros de largo puede considerarse juliana, aunque no coincida estrictamente con lo indicado. Juliana y brown nose de blanco de puerro. Cortar el blanco de puerro dejándolo de 6 centímetros de largo, cortarlo longitudinalmente por la mitad. Apoyar la parte convexa contra la tabla y girar a medida que se corta la juliana. Cortar la juliana para obtener la brown nose. Juliana y brown nose de apio o hinojo. Cortar los tallos de apio o las cabezas de hinojo en trozos de 6 centímetros de largo. Sostener el vegetal con la palma de la mano, colocar el cuchillo paralelo a la tabla, cortar láminas de 1 a 2 milímetros de espesor. Cortar las láminas en juliana. Cortar la juliana en brown nose. Paisana de repollo. Separar las hojas de repollo, dividir cada una por la mitad, cortando junto a la nervadura central que se descarta. Paisana de repollo, cortar las hojas en tiras de 1 centímetro de ancho, preparar varias tiras y cortarlas en paisana. Otros cortes. Perlas, esferas que se obtienen con cucharita número 10 o 12. Bichi, rodajas de 2 milímetros de espesor,
lisas y acanaladas. Ciflets o en vías, rodajas oblicuas. Chifonada, para vegetales de hojas frágiles, lechuga, albahaca, espinaca, superponer las hojas. Si son anchas, enrollarlas sobre sí mismas. Cortar tiras de 1 a 3 milímetros de ancho. Cortes de vegetales. Torneado. Entero, mitades, cuartos, gajos. Según el tamaño del vegetal, se tornea en torno o en trozo. Perdón, según el tamaño vegetal, se tornea entero o en trozo. Bouquetiere. Olvitete. Diente de ajo. Ay, qué bien que está. Trozos redondeados de 3 a 6 centímetros de largo. Diente de ajo. Base plana para descartar el centro del vegetal, que por lo general es amargo o duro, superficie redondeada. Concassé, para tomate pelados. Si se usan con piel, el mismo corte se denomina cubeteado. Cortar los tomates por el medio, apretarlos para quitarle las semillas. Presionar con la palma de la mano, cortar con cubitos. Cortes de la cebolla. Ciselado. Se conoce también como juliana. El término ciselar se aplica asimismo al modo de cortar hierbas sin machacarlas. Cortar la cebolla por la mitad, dividiendo en dos el nudo, la parte dura cercana a la raíz. Sostener cada mitad dejando el nudo atrás. Cortar láminas que se separan en tiras, descartar el nudo. Eminzado. Se conoce también como pluma. Se emplea solo para incorporar a preparaciones que requieren cocción. Cortar la cebolla por la mitad, como en el caso anterior, sostener cada mitad dejando el nudo al costado, cortar láminas que quedarán unidas por el nudo. Picado, se conoce también como el doble ciselado. Cortar la cebolla por la mitad, como en las cosas anteriores, hacer cortes horizontales sin llegar al nudo. Hacer cortes verticales como para el encimado sin llegar al nudo. Hacer cortes verticales como para el ciselado. Las láminas obtenidas se separarán en daditos. Nota, todos los cortes de la cebolla son válidos para el echalote. Cortes de la papa. Cebolla o hilo. ¿Querés un mate, Gustavo? Pero está muy rico, empecé por ti. Bueno, empezaste porque tenías ganas de tomar más. También tenía ganas de tomar mate. Cebolla o hilo, 1 milímetro de grosor. Cortes de la papa. Baile paja, o sea, 2 milímetros de grosor. Alumete fósforo, 3 a 4 milímetros de grosor. Bastón clásico para freír, 5 a 6 milímetros de grosor. Ah, este es el bastón clásico para freír. Cortes de vegetales, cortes de la papa. Pont Neuf, 1 centímetro de grosor. Riosole o Parmentier, 1 centímetro de lado. Chip o española, 1,5 a 2 milímetros de espesor. Rejilla, 1,5 a 2 milímetros de espesor, se obtiene con mandolina. Noisette, avellana, se obtiene con cucharita número 20. París, se obtiene con cucharita número 25. Champiñón, aceituna.
de la forma y el tamaño que indican los nombres. Coco T, torneado liso de 5 a 6 centímetros de largo. Inglesa o vapor, torneado de 7 caras, 6 centímetros de largo y 50 gramos de peso. Chateau, torneado de 7 caras, 7 a 8 centímetros de largo y 80 gramos de peso. Fondant, una cara plana y 4 redondeadas, 8 centímetros de largo y 90 gramos de peso. Perdón. Nota, para que las papas no se oscurezcan en contacto con el aire, sumergirlas en agua fría una vez peladas, antes y después de cortarlas. Luego de hablar de los cortes, hace referencia a la cocción de vegetales, guarniciones aromáticas, Hoy el mundo entero se pregunta, ¿cómo es posible? sí. Me hizo acordar a mi tía esta imagen. Bueno, luego continuamos. ¿El libro de qué autor es? Vamos a ver el autor. En este caso, Técnicas Básicas, Utilísima, Técnicas Básicas, el maestro de cocina, Ariel Rodríguez Palacio. Bueno. Preciosa bibliografía, la verdad. Un gusto.